Ya, entonces en la clase de hoy vamos a ver homotesia. Entonces, la homotesia nos permite formar figuras semejantes con respecto a un punto. Y eso suena un poco complejo de entender así, por lo cual voy a hacerles como un dibujo para que se entienda mucho mejor. La homotesia, por ejemplo, más bien, va a empezar así. Primero defino un punto. Este punto va a ser un punto C. Es como el centro de la homotesia, que se le dice. Y aquí podemos formar una figura cualquiera. En este caso voy a formar un triángulo. Ya, por ejemplo, ese, como que no sea tan estándar, por así decirlo. Entonces, desde esto uno puede formar aquí ya una recta que va a unir uno de los lados con el centro de la homotesia. Y aquí ya lo podemos extender cuanto queramos. Entonces ven de que esta recta, le voy a poner un nombre, le voy a poner L1, pasa por un punto de este triángulo, que va a ser el triángulo ABC, lo voy a llamar, bueno, no, ABD. C no, porque ese es el punto de la homotesia. Vamos a tener esta recta L1 que va a pasar por A y por el centro. Ahora podemos formar otra recta que puede pasar por D hasta el punto. A ver, ahí pasa por el punto, la voy a extender más, y así hasta el otro lado. Nosotros aquí podemos formar, bueno, aquí me falta ponerle el nombre, podemos formar una tercera recta, pero no es necesario. Con dos, en este caso, ya podemos formar la homotesia, porque nosotros podemos formar una tercera, por ejemplo, acá, con este, con B y C, pero lo primero que vamos a ver no va a ser tan necesario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros acá tenemos un triángulo A, B y D, que está conformado por tres lados. El lado AD, el lado DB y el lado BA. ¿Se entiende? AD, DB, BA. Y tenemos un punto central de la homotesia que es el punto C. Ahora, en una homotesia vamos a encontrar una figura, que en este caso es un triángulo, que está formado por sus lados, el punto C, que va a ser el centro de la homotesia, y un valor K. ¿Qué es ese valor K? El valor K es como la proporción de la imagen formada. Entonces, por ejemplo, digamos que K vale un medio. Entonces, nosotros desde esto, desde que K vale un medio, vamos a poder formar un triángulo A', B', D'. Recuérdense que A', B' y D' es como, no son los puntos A, B, D, pero coinciden con ellos, por así decirlo. Entonces, acá vamos a poder formar ya. Nosotros, acá desde A hasta C, vamos a tener una distancia. Pongámosle un valor exacto para que sea más simple en un principio. Digamos que son 10 metros. Si nosotros decimos que K es un medio, significa entonces que ahora el A' va a estar a la mitad de esto. Si son 10 metros, la mitad van a ser 5. Digamos que está, al ojo va a estar ahí. Ahora digamos que tenemos este lado acá, desde C hasta D, y que eso mide, pareciera ser menos, pongámosle 8 metros. Entonces D' va a tener que estar aquí. Digamos que esos son 4 metros, porque tiene que estar a la mitad de la distancia original. Ahora desde esto nosotros ya podemos formar aquí una recta, y esta va a ser el punto A', y este de acá el D'. Ahora nos falta el B'. Entonces aquí ya podemos formar la tercera recta. O sea, igual podemos formarla antes, pero acá vemos de que se nos es necesario, porque aquí, digamos que desde B
hasta C hay 6 metros. Y como la proporción, o sea, el K es un medio, nosotros necesitamos que el B' esté a la mitad, o sea, a 3 metros. Pero nosotros no sabemos si es que si es que ese punto va a estar acá, o incluso acá, o acá. Digamos que todos están a 3 metros. Entonces, ¿cómo saber en qué punto va? Bueno, con la tercera recta. Igual en la PSU, bueno, en la PAES, no le van a decir, construyame esta motesia, pero le van a mostrar una figura y le van a decir, por ejemplo, eh, respecto a ABD, con un coeficiente de homotesia de un medio, ¿cuál figura corresponde? Y en la alternativa le van a mostrar 4 imágenes de una homotesia y tienen que decir, ah, mira, esta es. ¿Y cómo van a hacerlo? Ahí le voy a dar ciertos como tips. Entonces acá esta pasa por el mismo punto y aquí esto ya lo podemos extender. Chuta, ya eso no iría. Ya bueno, pero no necesitamos extenderlo mucho más que eso. Más o menos debería estar como acá el B'. Entonces ahora, si vemos los triángulos A, B y D, y A, B y D primas, podemos ver que son triángulos semejantes, que es también algo que vimos en la clase pasada. ¿Cómo podemos saber que son semejantes? Bueno, porque sus lados, por ejemplo, el lado AD primas, está en una proporción, por ejemplo, a AD, de la misma forma en la que está los B' y D' con el B y D normal. ¿Se acuerdan que eso de lado, lado, lado? O sea, si los tres lados de ambos triángulos están en la misma proporción, entonces son triángulos semejantes. Pero aparte, nosotros podemos verlos con ángulos. Digamos que este tiene un ángulo A, o sea, alfa. Este tiene un ángulo beta y este un ángulo delta. Acá este también va a ser alfa, este también va a ser beta y este también va a ser delta. Y esto va a cumplir distintas proporciones. Y esto, si lo vemos, por ejemplo, enfóquense desde este punto hasta acá, hasta acá, hasta acá, como si fuese un triángulo nomás. Aquí podríamos ver que se cumple, o que se podría cumplir en sí, el teorema de Tales, que fue lo que vimos la semana pasada, que hay una proporción, por ejemplo, de esto hasta acá y esto hasta acá. Entonces, esta figura, por ejemplo, el lado AD va a ser la mitad de el AD original. ¿Pero cómo sabemos que es un medio? Bueno, porque la constante era un medio. Si nosotros ponemos, por ejemplo, en vez de un medio, le ponemos 2, entonces vamos a formar un triángulo, miren, lo voy a hacer a la rápida nomás, más o menos como por acá, va a ser como acá, acá y acá, así muy a la rápida, que va a ser el doble de grande. Y así se va a ir cumpliendo todo el rato. Pero aparte, les traigo un pequeño, no me acuerdo cómo se llaman, como un tic. Le voy a mandar ahí el link por el chat. Es de GeoGebra. GeoGebra es como una página, un programa de matemática y geometría donde uno puede ir formando cosas. Y en este caso es esta. Esto es una homotesia. Por ejemplo, y es un triángulo cualquiera. Acá en el sector de la esquina superior izquierda, o sea, arriba, donde dice ingresar longitud de los segmentos, uno puede ir cambiándolo. Entonces, vemos que aquí tenemos el triángulo azul es como el triángulo original. Si ven el lado AB mide 3, nosotros ahí lo podemos cambiar y poner, por ejemplo, 5. ¿Y qué hace eso? Ahora es más largo. Por ejemplo, el BC, podemos en vez de 5 este sea 3, y ahora BC se hace más corto. ¿Se ven el lado que está arriba? Y ahora el que está a la derecha vale 5. Vamos a restarlo a que sea 4. Y ahí podemos ir formando como distintos triángulos como nosotros queramos. Ahora aquí abajo donde dice mostrar longitudes de lados homólogos,
hace que aquí te muestre como cuánto mide el ángulo que corresponde. Por ejemplo, si nosotros tenemos AB, ¿cuánto mide el A'B'? Entonces, mire, lo voy a hacer así, que es como el más simple. Aquí abajo tenemos lo de razón de Motesia y uno lo puede ir corriendo así. Y ven de que si es que el valor de K se va haciendo más grande, el triángulo también se va haciendo más grande. Pero aparte ocurre otro fenómeno, que es que el triángulo se va a ir alejando del centro. Y eso pasa porque la proporción desde A hasta el punto, o sea, hasta en este caso O, puede ser O o C, por ejemplo, la verdad creo que es O, por ejemplo, a ver, mejor pongámosle en 2 para que sea más como exacto, y hay 2. Significa entonces que, lo voy a volver aquí a los apuntes, la distancia desde A hasta O, digamos que mide A, A unidades. Digamos A, no sé, 10 metros, 5 metros, está lo mismo. Si el K vale 2, aquí voy a poner, si, por ahí me está fallando. Si K vale 2, entonces A' tiene que estar al centro, o sea, A O, el doble de A. O sea, si A, para usted, no sé, 5 metros, entonces A' va a tener que estar a 10 metros. Entonces, por eso, si el K se va haciendo más grande, el A' va a tener que estar más lejos. Entonces, por ejemplo, acá el K puede valer 3 y está muy lejos. Vamos a hacerlo incluso más grande, hasta 5. Entonces ven que, ahí se lo voy a mostrar después. Ahí sí, si lo volvemos a achicar, se va a ir acercando más. Entonces, si el valor de la motesia es 1, a ver, no sé si se puede hacer 1, parece que no. Bueno, pero si vale 1, va a ser un triángulo que coincide, que solapa, porque va a ser como un triángulo que es 1 a 1. Es como, bueno, si el original mide 3, la imagen también va a valer 3. Entonces va a estar encima. Y la distancia que va a tener que estar el original del centro va a ser 1, por ejemplo. El de la imagen también tiene que ser 1. Entonces van a estar como uno encima del otro. Entonces no sería una homotesia como tal. Pero ven de que aquí, una vez que lo vamos haciendo menor a 1, o sea, un valor que sea 0, algo, o una fracción eh, propia, esto se va a ir haciendo más chiquitito. Y va a cumplir la misma forma, que es como lo que vimos al comienzo. O sea, si es 0,5, el triángulo va a ser la mitad de pequeño. Al ojo podemos decir la mitad de pequeño. Y después uno lo puede hacer 0. ¿Qué hace cuando es 0? El triángulo no existe como tal. No está a ninguna distancia. Pero acá es cuando se pone un poco más interesante. Y por eso también traigo el GeoGebra, porque era un poco más fácil de ver y porque aparte ustedes, como les mando el link, pueden ir jugando ustedes para ir descubriendo también como otras formas de ir jugando. También ustedes pueden entrar a Google y buscar así como homotesia, GeoGebra, y hay con distintas figuras, con cuadrados, con círculos, con lo que ustedes quieran. Entonces, yo le traigo el triángulo porque es como la figura más simple de cierta forma. Bueno, pero por ejemplo, a lo que íbamos, es que el K, bueno, el link del GeoGebra igual lo voy a dejar en la descripción del video para después, por si es que lo buscan un día de estudio. La razón de homotesia, nosotros lo hemos visto ya con valores positivos, con valores como 2 o un medio, para decir un valor que sea menor a 1. Pero aparte, esta razón puede ser negativa. ¿Y qué pasa cuando es negativa? El triángulo se va a mostrar como al lado contrario de lo. Ven de que acá el triángulo original está como a la izquierda. Si es negativa, va a estar al lado derecho. Pero aparte ocurre otra cosa más. Ocurre que el triángulo se invierte. Ven de que, a ver, acá, acá sigue como 1. Ven de que aquí la parte de 3 que mide en el BC de la izquierda está ahora abajo, el B' y C'. Y el A, que está como en la parte de abajo del triángulo, el A' ahora está arriba, en el lado derecho. Entonces, ahí se lo voy a anotar igual, como para que ustedes lo escriban igual, desde que sé que K vale
mayor a uno, por ejemplo, vamos a tener una figura más grande que la original. Si vale menor a uno, pero mayor a cero, va a ser más pequeña. Y si es negativa, va a estar invertida. Y va a estar como al otro lado del centro. Ahora vamos a ver un poco lo de semejanza. Nosotros tenemos aquí estos triángulos. Y de los criterios de semejanza había uno que era el ángulo, ángulo, ángulo. O sea, si los tres ángulos son iguales, las dos figuras van a ser semejantes. Aquí nosotros podemos poner mostrar ángulos y nos va a decir los ángulos de la imagen, o sea, de la figura original y de la que se formó por la homotecia. Si vemos el ángulo que está hecho por A, C y B, o sea, ese de 90 grados, es 90 grados en el triángulo azul y en el triángulo anaranjado, que pareciera ser o rojo. Creo que es más rojo acá en el sur. Ahora, el que está formado por A, B, C, fíjense que como la letra que está entre medio es en donde está el ángulo como tal. Mide acá 53,13 grados y acá en la otra imagen 53,13 grados. Y por descarte, o sea, no por descarte, pero sí por la regla de triángulos, el triángulo, o sea, el ángulo que queda, también van a tener que medir lo mismo. En este caso, 36,87. Entonces, ven de que estos triángulos siempre van a ser semejantes. Pero ¿qué pasa cuando es negativo? Cuando es negativo vimos que se invierten, pero los ángulos van a seguir siendo iguales. Vamos de que aquí es 90 y acá es 90, simplemente que está como en el lado de arriba. Acá era 53,13 y acá también es 53,13, pero ahora está como en el lado más lejano del O. Y acá eran 36,87 en la parte de abajo y acá es también 36,87 en la parte de arriba. Y también va a ser, estos triángulos son semejantes, y da lo mismo, por ejemplo, ven, aquí este también lo voy a desplazar, yo no cachaba. Eh, Da lo mismo, por ejemplo, si los triángulos están invertidos o en qué posición están respecto al otro. Si dos triángulos tienen los tres mismos ángulos, los triángulos van a ser semejantes. Da lo mismo si está invertido o no. Y ahora aquí podemos ver lo de mostrar los lados, o sea, las longitudes de lados homólogos. Entonces se ven de que en el triángulo original tenemos AB que mide 5. Y aquí nosotros lo podemos cambiar como vimos al comienzo. Pongámosle, por ejemplo, 10. No, 10 mucho, la verdad. 6. Si mide 6, el A'B' mide 3, porque la razón de Montesia es un medio. BC, hagámoslo otro así. Hagámoslo con puros números pares para que no den números enteros. BC mide 4, entonces B'C' mide 2. Y AC mide 4, entonces AC', o sea, A' y C' también mide 2. Entonces ven que las longitudes de los triángulos están en la misma proporción de la razón de homotesia. Entonces, vamos a volver aquí para escribir. Nosotros ya sabemos que los lados están en la razón. Miren, nosotros podemos tener un triángulo ABC como vimos y un triángulo A', B', C'. Y hay una razón K de homotesia. Sabemos entonces que el triángulo ABC va a estar formado por AB, BC y CA. Y así nacen D. Y el A', B', C' nace de estos lados. A', B', uy, B', C' y C', A'. El perímetro de un triángulo es la suma de sus lados. Entonces nosotros podemos decir de que el perímetro del triángulo ABC va a ser igual. Bueno, eso lo voy a borrar, ¿no? Mejor lo voy a dejar así como ABC para que no se confundan. AB, BC más CA. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un triángulo, por ejemplo, a ver, voy a hacer aquí uno chiquitito. Voy a hacer que coincida con la cantidad de
como de cuadritos que hacen. Este es 3, este es 4, no, este es 5. 5, bueno, este debería ser como, va a ser, mm, para que este sea 4, y por Pitágoras saber que el tiro que este es 5. Entonces el perímetro va a ser, bueno, este pongámosle A, B y C. Va a ser 3 más 4 más 5. Y esto en este caso va a dar 12. Ahora los lados del triángulo prima, por así decirlo, o sea, el que se forma en la homotecia, A', B', va a ser lo mismo que lo que mide AB por K. ¿No es cierto? Porque si, como vimos, puedes ver aquí el GeoGebra, si AB mide 6 y K mide 0,5, A', B' mide 3. O sea, 6 por 0,5 o 6 por un medio. Y esto se va a cumplir con todos los lados. Entonces, B', C' va a ser lo mismo que BC por K. C y A' va a ser lo mismo que CA por K. Entonces, el perímetro del triángulo, voy a copiar esto, lo voy a pegar acá. El perímetro del triángulo A', B', C' va a ser A', B' más B', C' más C', A'. Pero nosotros sabemos que A', B' era AB por K, B', C' era BC por K y C', A' es CA por K. Entonces acá vemos de que los tres términos están siendo multiplicados por un mismo valor, en este caso K, K y K. Entonces nosotros podemos factorizar por K, porque es un múltiplo común entre todos los términos. Entonces podemos poner AB más BC más CA. Y esto se multiplicaría por K, por el factor común. Pero AB más BC más CA, vimos antes que era el perímetro del triángulo original. Entonces podemos decir que esto es el perímetro. Esa P lo voy a poner que es el perímetro del triángulo. Perímetro del triángulo ABC por K. Entonces, esto, por ejemplo, igual es importante. El perímetro de un triángulo formado por homotecia va a estar en la misma proporción que la proporción de homotecia. ¿Qué significa eso? Que si la razón de homotecia es un medio, el perímetro del triángulo A', B', C' va a ser la mitad del perímetro ABC. Entonces, en este caso, el perímetro de ABC era 12. Entonces, el perímetro de A', B', C', P del triángulo A, B y C va a ser igual a 6, porque va a ser un medio, o sea, 12 por un medio, o sea, la mitad de 12. Y como esto de acá y esto de acá lo desarrollamos sin ningún valor, o sea, simplemente con lados, con nombre de lados y la razón de homotecia, nosotros vamos a poder decir que esto se va a cumplir en sí en estos casos para toda figura regular. O sea, por ejemplo, si el triángulo en vez de ser 3 4 y 5 es 8 9 y 30, igual se va a cumplir esto de acá. Entonces esto es como un teorema. Entonces, ya vimos esto. Ahora vamos a volver un poco a la razón de homotecia. Ya vimos el perímetro de los lados, ya vemos que los lados se comportan o cómo se van comportando los lados, ya vimos que los triángulos o las formas que se van formando con la homotecia son figuras semejantes, porque todos sus ángulos son iguales. Entonces, ahora vamos a ver cómo
qué tipo de figuras van formando en la homotecia según el valor de K, que es lo que les dije antes cuando estábamos en GeoGebra. Entonces vamos a tener 2, 3, 4 y 5. Entonces el primero va a ser si K es mayor a 1, entonces, esto lo voy a dejar en negro. Entonces, la figura formada será más grande y derecha. ¿Qué se entiende por derecha? Que está como, uy, me faltó la H, que está alineada de la misma forma. ¿Ven? De que, por ejemplo, volvemos aquí al GeoGebra, K, digamos que vale 2,05, eso es que está derecha. Ven de que el BC está arriba, B'C' está arriba. Cuando era negativo, vimos que estaba invertida, la figura estaba dada vuelta. Será más grande y derecha respecto a la figura original. Todo esto va a ser respecto a la figura original, así que como que en la siguiente voy a omitir esto último, respecto a la figura original. Ahí lo voy a dejar ahí, por si están anotándolo por mientras. Entonces esto ya es si K es mayor a 1. O sea, si es 1,1, 1,2, 3, 10. Siempre se va a cumplir así. Ahora, si 0 menor a K, menor a 1. ¿Qué significa que 0 es menor a K, menor a 1? Que entonces K está en una vecindad que está entre 0 y 1, o sea que puede ser 0,1, 0,2, 0,3, o sea, un número decimal, pero entre 0 y 1. Se ven de que no llega a ser 1 y tampoco es 0. Entonces puede ser la mitad de algo, un tercio, un quinto, un cuarto, que es por ejemplo lo que estábamos trabajando acá arriba con un medio. Un medio significaría que K está entre 0 y 1. Y ya fuimos viendo qué pasaba cuando estaba entre 0 y 1. Cuando está entre 0 y 1, voy a poner entonces, vale, vale, la figura formada será más pequeña y derecha. Sí, aquí. Ahora, si menos 1 menor acá, menor a 0. Esto es muy parecido al inmediato previo, o sea, al de a este, solo que ahora es con valores negativos. Ahora ya no es un medio, sería menos un medio o menos un tercio. Y ya fuimos viendo qué pasaba cuando era negativa. Vimos de que se comportaba de forma muy parecida, solo que la figura formada, y digo figura porque puede ser un triángulo, un cuadrado, polígono, no necesariamente un triángulo, será más pequeña e invertida. Y finalmente, si K es menor a menos 1. Aquí ven de que igual se trabaja como al revés. O sea, si acá era
K mayor a 1, acá es K menor a -1. Es como por la recta numérica, sería como simple ver eso. Se lo voy a dejar aquí como por si quizás no lo pueden visualizar. A mí en principio me costaba caleta entender esto de mayor y menor con números negativos. Si acá esto es 0, esto es 1, más o menos esto sería -1. Es menor porque es de acá a la izquierda. ¿Sabes? Si acá es mayor a la derecha, de acá a la derecha. Si fuese mayor a -1, sería de acá a la derecha. Si es mayor a 0, de acá. ¿Sí? Bueno, pero una pequeña así como observación. Entonces, si K es menor a 1, la figura formada será más grande, no, me faltó, más grande e invertida. Este último lo voy a mover un poquito. A ver, para abajo porque me faltó uno. Olvido. Ahí está. Uy, me faltó en un caso específico, que es si K es igual a -1, la figura formada será igual, o bueno, de igual tamaño. Y si eso será más pequeña en tamaño, o más grande en tamaño, que será igual en tamaño, igual en tamaño, e invertida. Y aquí podemos hacer una pequeña como generalización. Entonces, cuando K es un número negativo, o sea, cuando es menor a 0, está como al lado opuesto del centro de homotesia. Y si K es mayor a 0, o sea, es un número positivo, voy a dejar aquí, está al mismo lado del centro de homotesia. Lo voy a dejar ahí un ratito para que lo escriban, no están si tan apuradita. Entonces, esos son como los 5 principales casos como de una homotesia. Se vende que aquí la importancia de la homotesia es como los datos de la figura original, o sea, el valor de sus lados, eh, y el de la razón de homotesia. Ahora se pueden hacer distintos ejercicios. Ahí vamos a ver algunos de los que se pueden hacer eh, con homotesia principalmente. Porque, por ejemplo, con homotesia se puede hacer de que en un triángulo nos dan la figura original y nos dan el valor de dos lados y falta uno. Pero nos muestran una homotesia con dos lados y uno de ellos es como el que consideraría el que falta. Entonces uno puede decir, por ejemplo, a ver, voy a dejarlo ahí. Creo que se alcanza a ver bien suficiente lo de abajo. Ahora no se alcanza a ver el triángulo de arriba. Bueno, pero si tenemos así un triángulo que esto mide A y esto mide B, y ese es el triángulo original, y aquí hay un centro homotesia, voy a hacer a la rápida.
Ahí, uy, ahí. Entonces digamos que acá formaron otro triángulo así. Digamos que son una homotesía. Digamos que este mide A' y tenemos acá C'. Ven de que si tenemos eh, A y A', vamos a poder encontrar la razón de homotesia, porque si A nos dicen de que A es 4 y A' es igual a 8, uno puede decir, bueno, ¿y cuánto es la razón de homotesia? Para encontrar la razón de homotesia uno pone el valor del lado formado partido en el original. Entonces, en este caso va a ser 8 partido 4. ¿Se ve? El formado partido en el original. Y uno va a saber que el original porque está así como A o B o C. No como A', C' o B', que es el que faltaría. Bueno, el propio enunciado te dirían, el triángulo, no sé, te pueden decir A, B y C, y este D, E y F. Entonces te pueden decir, ¿no? Del triángulo ABC, sabes una homotexia con centro O y forma el triángulo DF. Entonces ahí también tienes que estar atento al enunciado. Bueno, entonces, como le explicaba esto, se divide como el valor formado por el original, en este caso 8 partido 4, y esto da 2. Entonces, K vale 2. Y si K vale 2, significa entonces que, bueno, acá faltaba el lado C, ponemos ahí chiquitito. Entonces, C va a ser igual a C, no, mejor, no va a ser al revés. Nosotros vimos que, uy, lo siento. C' va a ser igual a C por K. Sabemos K, o sabríamos K, sabríamos C', entonces nosotros queremos despejar C, y como que se desconfiguró. Pasaríamos el C dividiendo, o sea, el K dividiendo, y nos quedaría que C' partido K sería el C. Ahí vamos a verlo con números, como para que se entienda mucho mejor. Pero si esos son los tipos de ejercicios, como que les puede faltar un lado y como uno tiene que encontrar la razón de homotesia y con eso encontrar el lado faltante y cosas así. Voy a borrar esto porque ahí lo voy a hacer como de una forma más o menos decente para después compartir el apunte de clase y como que entiendan más o menos eso. Voy a quitarse, desconfigurar un poco. Pues, a ver. Entonces, bueno, esto les quería mostrar de nuevo el GeoGebra. Acá esto al mismo lado del centro de Motesia, acá al lado opuesto, ya lo vimos, pero igual no hace mal verlo de nuevo. Ven que aquí está en sí la línea que une A con el A'. A ver, dejémosla ahí. Tiene que pasar por O para llegar, o sea, por ejemplo, la línea tiene que pasar, digamos que parte en A, pasa por O y ahí llega a A'. Si el valor de K es positivo, en sí la línea no tiene que pasar por O, como que A y A' están unidos sin pasar por O. Solo que si esa línea sigue, llega hasta O. Por ejemplo, si lo hacemos más chiquitito, eso va a ser más bien. Ven de que aquí la línea une a A y a A' sin pasar por el O. Pero si sigue derecho, llega a O. Entonces ahí está al mismo lado, porque es positivo, y cuando es negativo, se va al otro lado. Entonces O está como a la mitad de toda esa recta. Ahora aquí falta a este coso, con esta aplicación, le falta una pequeña cosa, como para que sea así ya pulento, que es la longitud de A hasta O y de O hasta A'. Pero se va a mantener en la misma proporción. O sea, por ejemplo, si acá hacemos que esto sea menos un medio, la distancia de A' hasta O va a ser la mitad de A hasta O, porque va a ser menos un medio, solo que aquí ignoramos el menos. ¿Se entiende? Porque las longitudes no pueden ser negativas. O sea, no puede ser, no, digamos que A o mide 4 metros, A' O no puede medir menos 2 metros, mide 2 metros.
solo que al otro lado. Entonces eso es como lo otro que les quería mostrar. Yo creo que ahora podemos ver como un par de ejercicios y yo creo que ya estamos listos porque no es como mucho más. Ahí, bueno, sabes, si tienen dudas, me pueden preguntar. O también me pueden preguntar ahora por el chat si es que algo no les ha quedado claro. No hay problema. Voy a estar más o menos atento, que no me suena cuando escribo. Entonces, antes busqué como ejercicios como en los modelos de la PAES y como que no encontré ninguno que dijera así como homotesia, así como este, está clarísimo que es homotesia. Como que había uno, pero era como más o menos tales, más o menos homotesia, que habíamos visto la semana anterior, que se los voy a mostrar igual, porque ahora como que les va a decir, oh, claro, es una homotesia, que es este. Este es como una homotesia, podríamos decir de que este es un triángulo y que se le aplica una homotesia respecto a este punto y forma este triángulo más grande. Pero no había como ningún ejercicio, entonces a lo que acudí fue a mí mismo. Yo les voy a crear aquí como un ejercicio en el momento, bueno, y aparte porque la guía de motricidad todavía no la tenemos hecha con el Mati. Se la vamos a subir durante el fin de semana y eso. Así que como que no tenemos ningún ejercicio aquí al tiro para esta clase. Pero yo les voy a inventar uno, como el que vimos antes, pero con numeritos, para que ya les quede así como bien claro eso. Porque hay veces que como con letras y cosas así, como de la forma abstracta que se le diría, como que a veces se pone muy enredado, o como que uno medio se pierde a veces como, uy, ya, pero esta letra qué es. Entonces, vamos a formar aquí una figura. Digamos que es ahí, hagámosla acá, uy, vamos a responder. Pero digamos, desde aquí hasta esta acá. Entonces, este es A, este es B y este le vamos a poner C. Y digamos que acá tenemos este triángulo acá. Eh, sería como más o menos como ahí. Entonces, este va a ser A', B', y B', C'. Entonces, a ver, digamos que AB mide 4, que BC mide 6. No, no tiene sentido la cosa. Este es 4, este en vez de ser 6, pongámosle, no, ya pongámosle 5. Y acá en el otro pongamos que este mide 2 y que este mide 3, por ejemplo. Entonces, oye, es que es como que se desconfiguran, o sea, que va a ser hay un problema aquí en la aplicación. Voy a reinstalarla después de esta clase. ¿Cuánto mide AC? Así que ahí les voy a dejar 5 minutitos si quieren. O si es que alguno, bueno, ya está listo antes, manda el resultado. ¿Pero cuánto mide AC? AC va a ser el lado que mide, o sea, que está entre A y el punto C. Mientras lo hacen,
Lo bueno de estos tipos de ejercicio igual, si es que ustedes lo van resolviendo, cosas así, es que muchos son como de cierta forma lógicos, por así decirlo. O sea, por ejemplo, en este caso, en ese en cuanto mide AC, vemos de que AC lo más probable es que tenga que medir más de lo que mide A' C', porque vemos que es un triángulo más grande. Entonces, cuando lo resolvemos, de repente nota que AC mide 2 y tú ves que A', C' mide 3. En este caso, tú decís, algo aquí no está bien, porque debería ser más grande. Se ve porque por ejemplo, AB mide 4, A', B' mide 2. Entonces, 6, sí, correcto de hora. Da 6. Entonces, estos son los tipos de ejercicios. Aquí se lo hice igual un poco simple, pero si esos son los tipos de ejercicios, y la verdad no, tampoco sería mucho más complicado que esto, como decirle, hoy no. Nivel principiante es como el nivel, por ejemplo, de homotesia, es como este tipo de ejercicio. A lo más le podría decir como, darle esta misma información, pero en vez de decir cuánto mide AC, decirle cuánto es el perímetro del triángulo ABC. Y es hacer lo mismo, de llegar a que esto medía 6, decir, bueno, 4 más 6 más 5 15. Entonces el perímetro es 15. Bueno, pero como le decía, claro, aquí uno llega a 6 y tú decís, bueno, tiene sentido, pues 6 es más grande que 3. Y tiene sentido porque cuando uno saca el valor de la homotesia, en este caso un medio, entonces, si es un medio, la figurita que se forma, o sea, tiene que ser más chiquitito que el original, porque está entre 0 y 1. Ahora, por ejemplo, debe ser como un ejercicio más. Hay dudas y estaríamos más que listos. Voy a mantener esta misma figura, este mismo triángulo. Voy a mantener ese. Voy a borrar esto. Ya no quiero estos. Este lo voy a alargar. A ver, miren. No está tan bien hecho. A ver, ya ahí sí. Ya entonces tenemos ese. Voy a formar aquí otro triángulo. Como más o menos. Más o menos. Y aquí otro. Ahora voy a hacer de otro color. Bueno. Ya entonces no le voy a dar. A ver, le voy a hacer algunas medidas, ¿no? Puede ser que este acá mide 6, que este de acá mide 3. O sea, ese 3 es de este lado, ese 6 es de este lado. Si les preguntaran, eh, considerando el triángulo anaranjado como el original, ¿cuál de los triángulos corresponde a una homotecia de razón menos 1,5? Dígame el color nomás del triángulo, tal vez. Dígame así, el rojo, el azul o el morado.
el morado, bien de ahora. Y este tipo de ejercicios se pueden resolver de dos formas. Uno lo puede calcular. ¿Cómo lo podemos calcular? Uno por uno en este caso sería, porque no sabríamos cuál es. Pero uno puede tirar la hecha y decir, mira, parece que fuera el morado. A ver, 6 partido 4 esto da, y esto lo podemos simplificar por 2 por ejemplo, nos quedaría 3 medios. Si lo pasamos de fracción a decimal, nos quedaría 1,5. Y eso es positivo, decir, ah, pero nos pedían menos 1,5. Ah, pero acá la figura está invertida. Ah, entonces este sería menos 1,5. O sea, esa es como una forma de hacerla. La otra es como eh, sacando como estas deducciones que hicimos antes. O sea, si nos dicen razón menos 1,5, ah, es un número menor a menos 1. Entonces tiene que ser un triángulo más grande y que esté invertido. ¿Cuál está invertido? El morado y el azul. ¿Cuál es más grande? Bueno, mira, este lado mide 3 y el original medía 4. Entonces este es más chico. Este mide 6, uy, este mide 6 y el original medía 4. Entonces este es más grande. Entonces, como este es más grande y está invertido, es el único que correspondería a menos 1,5. Ahora puede que le pongan así ninguno de las anteriores y ahí ya tendrán que calcularlo para confirmar. Pero en sí así se va a ir resolviendo. O sea, la mayoría. Después, por ejemplo, después les podrían mostrar un tercer triángulo, por ejemplo este, lo voy a hacer a la rápida igual. Uy, y digamos que mide 8. Entonces, sí, bueno, el morado y el verde son más grandes y están invertidos, entonces ambos cumplen. Y sí, bueno, claro, y ahí ya entraré ahí a calcular. Pero lo bueno es que tendré que calcular entre dos, no tendré que calcular entre cuatro. Entonces, eso es como el tipo de ejercicio por lo general, como el del lado que falta y de identificar cuál sería el triángulo que correspondería a la razón de homotesia. Y eso, como los otros ejercicios son incluso aún más simples, es como te muestran dos figuras y te dicen encontrar la razón de homotesia. Entonces te dan, por ejemplo, esto. Y te decía, ah, bueno, mira, ese 6 este 3 entonces la razón de homotesia, siendo este el original, acá va a ser igual a un medio. Esos son como los tipos de ejercicios de homotesia. Y eso sería, yo creo, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que no haya quedado claro, o algo que no hayan alcanzado a notar y me dicen así como, no, puede subir un poquito. Me dicen, no, ya, acá de hora. Martina, todo claro. Uy, aquí se configuró, no sé qué pasa. Sí, ya, pulento entonces. Entonces estaríamos. Ahí lo que yo les recomiendo es como seguir jugando con esto de vez en cuando y van a ver de que con 5 minutos jugando así como, si es menos 95 oye, o menos 0,5 es más chiquitito, está invertido, oye, si es 2,5 es más grande y derecho. Y ahí se van a acordar de todo el tiro. Y van a ver con esto, por ejemplo, de mostrar ángulos, bueno, son triángulos semejantes y todo eso. Y pueden ir buscando más o de otras figuras. O sea, por ejemplo, si yo busco acá homotesia, GeoGebra, van a este primer link que es de geogebra.org y ven que acá abajo van a encontrar caletas, así hay hasta de un octaedro en 3D. Ahí hay una como figura como de un volantín. Y hay una figura que no es como tan regular. Entonces ven ahí, pueden ir encontrando varios, hay algunos como más brígidos. Pero eso, por ejemplo, uy, no lleva mucho texto. Pero sí pueden ir encontrando más, ir jugando y hay algunos incluso que son así como actividades, como ese parecía ser como una actividad así como con preguntas y resolviendo y cosas así. Entonces igual está interesante como para que sigan reforzando si quieren. Así que eso sería. Que estén bien. Nos vemos.